Fenómenos de desactivación. Un catalizador es una sustancia que se añade a una reacción con el fin de aumentar la velocidad a la que transcurre. La catálisis es una ciencia en la que se dedica al estudio de la velocidad de reacción. Existen dos tipos: la catálisis homogénea, en la que los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase, y la catálisis heterogénea, en la que los reactivos y el catalizador están en fases distintas. Por lo general, el catalizador es sólido y los reactivos son gases o líquidos. Esta es la más utilizada en la industria química. Existen procesos que provocan una disminución en la actividad de un catalizador. Estos procesos se les conoce como fenómenos de desactivación. Los diferentes tipos de fenómenos de desactivación que existen se explicarán a continuación. Uno de estos fenómenos es la desactivación por envenenamiento. Consiste en la quimisorción sobre los centros activos de un veneno, bloqueando el acceso de los reactantes a los sitios activos. Un veneno es una sustancia que se absorbe sobre los sitios activos del catalizador, resultando en la incapacidad del sitio o competitividad con los reactantes. Otro tipo es la desactivación por ensuciamiento. En la superficie del catalizador se depositan residuos carbonosos, bloqueando parte de los centros activos. La desactivación por envejecimiento se debe a procesos de degradación de la estructura del catalizador en las condiciones de reacción, reducción de la superficie específica por estrechamiento o cierre de los poros, que reduce el número de centros activos accesibles del catalizador. Con el tiempo, el catalizador va perdiendo poco a poco su actividad catalítica. Desactivación por sinterización. Consiste en el crecimiento del tamaño de las partículas metálicas, ocasionando una disminución del área específica y por consiguiente una disminución de la actividad catalítica. El proceso de sinterización es inducido por un incremento de la temperatura, iniciando por temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. Los factores que afectan el crecimiento del tamaño de partículas metálicas son los siguientes: temperatura, la atmósfera, el tipo de metal, el tipo de soporte, una presencia de promotores y la forma del poro. Desactivación por fallas mecánicas. Los catalizadores son vulnerables a fallas mecánicas. La desactivación por este tipo se clasifica en cauching o aplastado. Este tipo de desactivación es causada por la cantidad de catalizador presente en los puntos del reactor, por lo general de lecho fijo, donde algunas partículas sólidas sostienen toneladas del catalizador. Atracción o desgaste. Este tipo de desactivación se debe a la reducción de tamaño o rompimiento de las partículas del catalizador debido al choque entre ellas y con las paredes del reactor durante la operación de los reactores donde el catalizador presenta movimiento. Erosión. Este tipo de desactivación se da en reactores de tipo monolito, donde se emplean altas velocidades de fluido de gas. Y por último, fracturas. Este tipo de desactivación se debe al estrés térmico, mecánico o químico que presentan los catalizadores. Desactivación por pérdida de la fase activa. Se debe a la pérdida de centros activos del catalizador sólido debido a su transformación por reacción química en especies volátiles. En conclusión, los fenómenos de desactivación tienen como causas principales: 1. La temperatura elevada, 2. Empleo de reactivos ricos en carbono y 3. Presencia de impurezas que actúen como venenos. En temperatura elevada está envejecimiento y sinterización. En reactivos ricos en carbono, ensuciamiento, y en el último se encuentra envenenamiento.